El lenguaje de fe, devocional número 4. Mas, porque tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. El lenguaje bíblico de fe es mucho más que el lenguaje de fe en la fe. El lenguaje de fe en la fe es como estar enamorado del amor. El lenguaje de fe en la fe puede ser bueno, ciertamente, por un tiempo. Desde el punto de vista humano, el lenguaje de la fe en la fe es positivo, porque ciertamente es productivo. Para iniciar un proyecto, se necesita fe en la fe. Por ejemplo, antes de comenzar a construir la Torre de Babel, los hombres usaron el lenguaje de la fe en la fe y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. El lenguaje de la fe en la fe es un lenguaje sin Dios. Es el resultado, paradójicamente, del hombre llevar la imagen de Dios. Sin el lenguaje de la fe en la fe, al hombre le sería casi imposible subsistir. Es el lenguaje de la fe en la fe, de los políticos, de los motivadores sin Dios y de los entrenadores también. El lenguaje de fe bíblico, del cual habla Pablo en su carta a los Corintios, se sustenta en la poderosa palabra de Dios. Este lenguaje es precedido por el creer. Creí, por lo cual también hablé. Siempre será acompañado este lenguaje de una promesa bíblica. Dios mismo nos da ejemplo para que lo imitemos en este asunto. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. El lenguaje de la fe bíblico no es mudo. Comienza con una convicción interna, pero se expresa de modo audible. Aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. El lenguaje de la fe, sin lugar a dudas, contrarresta el lenguaje de la incredulidad. Los espías incrédulos, enviados por Moisés, declararon con palabras muy necias. Pero Caleb se encargó de contrarrestar este lenguaje. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Pero el lenguaje de fe declarado por Caleb descontaminó este nocivo lenguaje. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La mujer de Job usó el lenguaje diabólico de la incredulidad al expresarse de la manera siguiente. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero ¿cuál fue la respuesta de la fe? Del lenguaje de la fe. Del lenguaje de la fe. Con energía espiritual, Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué?
recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es por esto que finalmente el lenguaje de la fe declara que hay provisión donde otros declaran escasez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El lenguaje de la fe declara esperanza en donde otros ven desesperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. El lenguaje de la fe declara fortaleza en donde otros ven debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El lenguaje bíblico de la fe declara victoria en donde otros ven derrota. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. El lenguaje de la fe declara compañía en donde otros ven soledad. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. El lenguaje de la fe declara protección divina en donde otros ven desamparo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. El lenguaje de la fe declara un final feliz en donde otros ven incertidumbre. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. 2 Timoteo 4, 7 y 8. En el día de hoy, ¿cuál lenguaje usarás? ¿El de la fe en la fe? ¿El de la incredulidad? ¿O el lenguaje de fe sustentado en las promesas divinas emanadas de la santa palabra de Dios en la Biblia? Que Dios te conceda un feliz día y que puedas glorificarle con el lenguaje de la fe.